Muy bien, vamos a continuar con el tema de carbohidratos. El día de hoy vamos a explicar el concepto de isomería y su importancia en los carbohidratos. Pues bueno, la isomería es la rama de la química que estudia los isómeros, y un isómero es un compuesto químico que tiene la misma fórmula empírica pero distinta fórmula molecular o estructural. Se puede clasificar en isomería estructural, que a su vez se divide en isomería estructural de cadena, cuando cambia la posición de los carbonos, en isomería estructural de posición, cuando cambia la posición del grupo químico principal, y también se clasifica en isomería estructural de grupo químico, cuando cambia el grupo químico principal. Por ejemplo, los aldehídos y las cetonas, que son el grupo químico clave de los carbohidratos, ¿sí? Y también se clasifica en isomería óptica, que a su vez se divide en enantiómeros, epímeros, diastereoisómeros y anómeros. Los anómeros simplemente se puede visualizar esta isomería cuando están en su forma cíclica. Vamos a ver algunos ejemplos de isomería. Ahí tenemos dos moléculas, ¿sí? Si nosotros contamos la cantidad de carbonos e hidrógenos que tiene, ¿sí? Podemos contar que esta cadena, la cadena A, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Y tenemos en la cadena B otra estructura que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 hidrógenos. Su fórmula empírica es la misma. Sin embargo, la cadena A se llama butano y la cadena B se llama 2-metilpropano. Y entonces tenemos un tipo de isomería que se llama isomería estructural de cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque ambas estructuras tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, la distribución de los carbonos es diferente, ¿sí? Y son compuestos totalmente diferentes, con puntos de ebullición totalmente diferentes, ¿sí? Y características totalmente diferentes. Entonces, este es un ejemplo de isomería estructural de cadena. Vamos a otro ejemplo. Ahí tenemos en la cadena A un alcohol, ¿sí? Porque tiene el grupo hidroxilo. Y acá en la cadena B también tenemos otro alcohol. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el OH en la cadena A está ligado al carbono 1 y en la cadena B el grupo OH está ligado al carbono 2. Si contamos la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, bueno, vamos a contar 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Y acá tenemos la misma fórmula empírica. 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Su fórmula empírica es la misma, solo que el compuesto de acá se llama propanol y el de acá se llama 2-propanol. Son dos alcoholes con la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y un oxígeno, pero la distribución de su grupo químico principal, que en este caso es el grupo OH, está en una posición distinta. Y entonces las dos figuras tienen la misma fórmula empírica, sin embargo la posición del grupo hidroxilo es diferente, lo cual hace que estos dos compuestos sean totalmente diferentes y con características totalmente diferentes, pese a que tienen la misma fórmula empírica. Y vamos a otro ejemplo más de isomería. Tenemos dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Pues aquí nos encontramos al grupo carbonilo, ¿sí? Y en la cadena B también está el grupo carbonilo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es que el grupo carbonilo está en el primer carbono en la cadena A y en la cadena B está en el segundo carbono. Su fórmula empírica es C4H8 oxígeno y acá también C4H8 oxígeno. Y el compuesto A se llama butanal, es un aldehído, ¿sí? Y
el compuesto B se llama 2-propanona o metil-etilcetona, ¿sí? Entonces, la diferencia es que este compuesto es un aldehído y este compuesto es una acetona. Y entonces tenemos un ejemplo de isomería de grupo químico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen la misma fórmula empírica, pues bueno, el grupo principal es diferente. En la cadena A es un aldehído y en la cadena B es una cetona. Y esta es la peculiaridad que presentan los carbohidratos. Recuerda que si tienen el grupo aldehído se llaman aldosas y si tienen el grupo cetona entonces se llaman cetosas. Este tipo de isomería la presentan los carbohidratos. Vamos a un concepto importante en los carbohidratos que son los carbonos asimétricos. Hay que recordar que el carbono puede enlazarse hasta 4 veces, es decir, tiene la posibilidad de enlazarse con 4 compuestos, ¿sí? Y un carbono asimétrico, que es súper importante, es aquel carbono que tiene en sus 4 enlaces compuestos diferentes. Vamos a explicar esto. Vamos a hacer un análisis. Vamos a contar, este va a ser el primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono, quinto carbono y sexto carbono. Vamos a analizar cuáles son asimétricos y cuáles son no asimétricos. Bueno, dice aquí que el carbono 1 no es asimétrico. ¿Por qué? Porque ocupa 2 enlaces para un oxígeno, ¿sí? Entonces, estos 2 enlaces tienen ligado a un oxígeno, por lo tanto ya no lo hace un carbono asimétrico, ¿sí? El carbono 2, vamos a analizar. En el enlace de arriba tiene esto, ¿sí? Del lado izquierdo tiene un hidrógeno, del lado derecho tiene el grupo OH y hacia abajo tiene todo esto. Entonces tiene en sus 4 enlaces compuestos diferentes, por lo que el carbono 2 es asimétrico, ¿sí? Vamos con el carbono 3. El carbono 3 en la parte de arriba tiene esto, ¿sí? En la parte de abajo tiene esto, son distintos. Del lado izquierdo tiene un OH y del lado derecho tiene un hidrógeno. Entonces, sus 4 enlaces tiene compuestos diferentes. Entonces, el carbono 3 también es asimétrico. Vamos ahora con el carbono 4. Hacia arriba tiene todo esto. Hacia abajo tiene todo esto, es diferente, ¿sí? Del lado izquierdo tiene un hidrógeno y del lado derecho un OH. Entonces, en sus 4 enlaces tiene compuestos distintos. Por lo tanto, el carbono 4 también es asimétrico. Carbono 5. En la parte de arriba tiene todo esto. En la parte de abajo tiene esto, ¿sí? En la parte del lado izquierdo tiene un hidrógeno y del lado derecho tiene un grupo OH. En sus 4 enlaces tiene compuestos distintos, entonces lo hace un carbono asimétrico. Y el carbono 6, del lado izquierdo tiene un hidrógeno y hacia abajo tiene también un hidrógeno. Entonces en 2 enlaces tiene un hidrógeno, ya no lo hace un carbono asimétrico. Pero vamos a seguir analizando. A la derecha tiene un grupo hidroxilo y hacia arriba tiene todo esto. Pero ¿por qué no lo hace un carbono asimétrico? Bueno, porque del lado izquierdo tiene un hidrógeno y hacia abajo también tiene un hidrógeno. ¿Y cuál es la peculiaridad de los carbonos asimétricos? Que en sus 4 enlaces tengan compuestos diferentes. Por lo tanto, el carbono 6 no es asimétrico porque ocupa 2 enlaces para 2 hidrógenos. ¿Y qué importancia tienen los carbonos asimétricos? Bueno, es en esos carbonos en donde se presentará isomería óptica. Vamos ahora con el análisis de la D-fructosa, ¿sí? De igual manera para checar sus carbonos asimétricos. Entonces, en el primer carbono tiene un hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, ya no lo hace un carbono asimétrico porque recuerda que en los 4 enlaces debe tener compuestos distintos. Y hacia la izquierda y hacia arriba tiene hidrógeno. Entonces, el carbono 1 no es asimétrico. Vamos con el carbono 2. El carbono 2 tiene en 2 enlaces un oxígeno. Por lo tanto, tampoco es asimétrico, ¿sí? Vamos con el carbono 3. El carbono 3 hacia arriba tiene esto. Hacia abajo tiene esto. Hacia la izquierda tiene un grupo hidroxilo. Y hacia la derecha
un hidrógeno. Entonces en sus 4 enlaces tiene compuestos distintos, por lo tanto el carbono 3 es asimétrico. Vamos con el carbono 4. Hacia arriba tiene esto, hacia abajo tiene esto, hacia la izquierda tiene un hidrógeno y hacia la derecha tiene un grupo OH. Entonces en sus 4 enlaces tiene compuestos distintos, por lo tanto es un carbono asimétrico. Vamos con el quinto. Hacia arriba tiene todo esto, hacia abajo tiene esto, hacia la izquierda tiene un hidrógeno y hacia la derecha un grupo OH. En sus 4 enlaces tiene compuestos distintos. El carbono 5 es asimétrico. Y ahora, a simple vista, dime tú, ¿el carbono 6 es asimétrico o es simétrico? Correcto, el carbono 6 no es asimétrico. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tiene un hidrógeno y hacia abajo tiene otro hidrógeno. Entonces en 2 enlaces está enlazándose con hidrógeno, y recuerda que un carbono asimétrico debe tener esos 4 enlaces compuestos diferentes. Por lo tanto, el carbono 6 no es asimétrico. Y observa una cosa, en las aldosas vamos a tener más carbonos asimétricos que en las cetosas. Bien, ahí tenemos dos estructuras, la D-glucosa y la L-glucosa, ¿sí? Que son isómeros ópticos. Ambas moléculas tienen la misma fórmula empírica, los mismos grupos químicos. El grupo aldehído, que aquí está, ¿sí? Grupo aldehído y grupo aldehído. Y también tienen la misma cantidad de grupos OH, ¿sí? Y en los mismos carbonos. ¿Cuál es la peculiaridad? Que bueno, en el carbono 2 está del lado derecho, y acá en la L-glucosa, en el carbono 2 el grupo OH está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces lo único que cambia es la disposición de los OH, ¿sí? Si observamos estas dos figuras, son imágenes especulares. Eso quiere decir que si yo pongo un espejo aquí, lo que se va a reflejar es esta estructura de acá. Bueno, pero vamos a analizar por qué son importantes los carbonos asimétricos. Recuerda que en la D-glucosa el carbono asimétrico era el 2, el 3, el 4 y el 5. Observa, del lado derecho yo tengo un OH y en la L-glucosa está del lado izquierdo. En el tercer carbono el grupo OH está del lado izquierdo y acá lo voy a tener del lado derecho, ¿sí? Carbono 4, en la D-glucosa el grupo OH está del lado derecho y en la L-glucosa está del lado izquierdo. Y en el carbono 5 el grupo OH está del lado derecho y en la L-glucosa estará del lado izquierdo. Entonces, la importancia de los carbonos asimétricos es que en esos carbonos es donde se dará la isomería óptica, ¿sí? Si observas el carbono 6, que no es asimétrico, el OH está colocado hacia la derecha y acá también. Esos no importan, ¿por qué? Porque no son carbonos asimétricos. Y de igual manera en el carbono 1, que no es asimétrico, el oxígeno está hacia el noreste, ¿sí? Por así decirlo, hacia el noreste, y acá también en la L-glucosa está dirigido hacia el noreste. Entonces, la diferencia entre la D-glucosa y la L-glucosa es que tiene en distinta posición sus grupos OH, ¿sí? Y esto es importante para la hora de formar estructuras cíclicas, ¿sí? Entonces, recuerda que en los carbonos asimétricos es en donde se va a dar la isomería óptica. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.